La historia de la Constitución Política de 1991 inicia con la convocatoria para la reforma de la Constitución. Para este entonces, en la presidencia de Virgilio Barco se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara una asamblea constituyente que reformara la Constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales, ya saben, conservador y liberal. El gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos que los grandes carteles del narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extradición. Eventualmente, un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado en el 89 por estudiantes de varias universidades, tanto públicas como privadas, retomó la idea e impulsó que en las elecciones de marzo del 90 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por los candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, entre otras, así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada votante depositaría en las urnas. Y aunque nunca se oficializó, el conteo informal de esas elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor, de 7.6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones de votantes habilitados. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló la consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. En esa consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor. Características de la Constitución Política. La Constitución designa facultades específicas a cada uno de los servidores del Estado. Esto favorece la estabilidad política. Además, señala los derechos fundamentales de los ciudadanos y habitantes de un territorio. La Constitución de un país se ubica jerárquicamente por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico, por eso se le denomina Ley Suprema del Estado. Aquí encontramos principios constitucionales como lo sería el principio de la igualdad de todos ante la ley. Este rechaza privilegios de clase o casta. Principio de legalidad, pues este establece un estado regido por leyes. Otro sería el principio de independencia de los poderes del Estado. Este hace referencia a que los estados constitucionales tienen una división de poderes, el cual pues es ejecutivo, legislativo y judicial, que se conocen como las ramas. El principio de irretroactividad de la ley. Este dice que las constituciones establecen que una ley nueva no puede utilizarse para juzgar una acción del pasado. La composición de la Constitución Política está compuesta por un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos y 67 artículos transitorios que regulan los derechos y deberes de los ciudadanos, como principios fundamentales, derechos, garantías, deberes, habitantes y territorios, participación democrática, partidos políticos y, como ya lo mencioné, las ramas, la organización de las ramas. Bueno, los artículos más ignorados de la Constitución Política del 91 son los siguientes. Artículo 11. El derecho a la vida inviolable, que pues últimamente en las marchas y en las manifestaciones lo hemos visto vulnerado. El artículo 17. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas, que en la actualidad también hemos visto muchísimos casos sobre trata de personas. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber. Debe ser de obligatorio cumplimiento. En muchas partes del país esto como que es bastante ignorado, ya que pues no hay paz y siempre se vive en conflicto. Y un artículo muy importante es el artículo 118. Dice: el presidente de la República debe simbolizar unidad nacional y al jurar cumplimiento con la Constitución Política y las leyes, se le obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Y pues es algo que pues hasta el momento nuestro señor y querido presidente no simboliza nada de lo pactado en la Constitución Política.
Buenos días compañeros, en este corto audio les explicaré la importancia de algunos artículos de los derechos humanos que van en semejanza a algunos artículos de la Constitución política. El primero y muy importante es el derecho a la igualdad. Todas las personas nacemos iguales, por lo tanto todas las personas debemos ser tratadas por iguales, con las mismas condiciones, con respeto, con dignidad. Entre nosotros debemos ser tratados con fraternidad. Es un artículo muy importante el cual en muchas ocasiones es vulnerado por las clases sociopolíticas, las clases socioeconómicas. A simple vista en Colombia pasamos por uno de los momentos más emblemáticos de la historia, donde estamos exigiendo que sean respetados nuestros derechos. En otra instancia y conectado con este artículo tenemos el artículo 2, prohibición de la discriminación. En Colombia existen muchas religiones, el cristianismo, el catolicismo, los testigos de Jehová, bueno, muchas religiones. También tenemos gente afro, gente blanca, mestizos, indígenas, diferentes tonos de piel. También tenemos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, diferencias en las creencias políticas, y todo esto debe ser respetado porque, pues, como el artículo primero lo indica, debemos ser tratados por igual. Entonces tenemos que aprender a respetar el idealismo de cada una de las personas. También tenemos el derecho a la vida. Es un artículo muy claro. Tenemos el derecho a lo que es la vida, la libertad de expresión y la seguridad de la misma, sin tener miedo a ser asesinados. Sin embargo, en Colombia es muy vulnerado por la violencia que abarca el país. Los índices lo han demostrado a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues es un derecho fundamental. También tenemos que es la prohibición de la esclavitud. En el siglo XX poco a poco se fue eliminando la esclavitud, la servidumbre. Hoy en día es considerada como un delito. Las personas deben ser tratadas como personas dignamente. Lo laboral está sujeto a una ley, horas o un horario laboral, un salario básico. También debe ser respetado los descansos, prestaciones sociales. En la historia, mucho tiempo atrás, la moneda era la sal. Por eso hoy en día conocemos como el sueldo como un salario, porque las personas les pagaban con sal y esa era como la paga cuando la gente era esclava. También tenemos un artículo, es la prohibición a la tortura. Nadie será sometido a tratos inhumanos. Personas que infringen la ley deberán pagar cargos bajo una ley que abarca todo el tema penitenciario. En conclusión, en Colombia son violados muchos derechos, tanto los derechos humanos y la Constitución están claros y concretos. Si cumpliéramos, seríamos un país desarrollado, pienso yo, con mucha más educación. Y bueno, estas es como las semejanzas que tenemos entre estos artículos. Muchas gracias.